El objetivo de esta presentación es mostrar los dos métodos formales que vamos a analizar en este curso para detectar la existencia de autocorrelación en los residuos de una regresión. La primera prueba que es ampliamente utilizada y que indiqué anteriormente por defecto entregan la mayoría de los paquetes econométricos se llama la prueba de Durbin-Watson. Y para poder aplicar esta prueba de Durbin-Watson se deben cumplir ciertos requerimientos. Si alguno de ellos obviamente no se verifica, no deberíamos o no debemos utilizar esta prueba. Primero, el modelo de regresión debe incluir constante. Esto implica, por ejemplo, que si tenemos un modelo de regresión donde existe constante, se puede aplicar el test de Durbin-Watson, pero si el modelo luce como el siguiente, donde la variable dependiente y sub t es igual, por ejemplo, a beta 2 por xt2 más beta 3 por xt3 más mu sub t. Nosotros no debiésemos aplicar el test de Durbin-Watson porque este modelo carece de constante que sería beta 1. Segundo requisito es que el modelo de regresión no debe incluir como variable explicativa a rezago en la variable dependiente. ¿En qué se traduce esto? Por ejemplo, que si mi modelo de regresión es I sub t es igual a beta 1 más beta 2 por xt2, hasta el momento sí podría aplicar el test de Durbin-Watson porque aquí mi modelo tiene constante. Pero si yo agrego como tercera variable, por ejemplo, beta 3 por I sub t menos 2 más mu sub t, automáticamente no puedo aplicar este test. ¿Por qué? Porque aparece como variable explicativa el segundo rezago, de hecho, porque es t menos 2 de la variable dependiente. Es decir, que en este modelo no lo puedo aplicar y en este modelo tampoco. Existe un test alternativo al de Durbin-Watson que se llama el test H de Durbin, donde este test permite aplicar más o menos la metodología parecida, pero cuando el modelo a estimar tiene como variable explicativa un rezago en la variable dependiente. El tercer supuesto es que no deben haber observaciones faltantes en los datos. Es decir, yo no puedo correr una base de datos, por ejemplo, anual entre el año 90 y el año 2020, pero no tengo las observaciones del año 2018 y 19. Eso se considera entonces como observaciones faltantes y el test de Durbin-Watson deja de ser válido. Y lo último es que básicamente se asume, no es tanto un supuesto que pueda ser verificado, se asume que el error sigue un proceso autorregresivo de orden 1. ¿Qué quiere decir que un modelo sea autorregresivo? Que el modelo lo voy a explicar por la misma serie, pero en periodos anteriores. Por ejemplo, si yo tengo mu sub t, y esto lo explico a través de un coeficiente ρ que tengo que estimar por mu sub t menos 1 más un epsilon sub t, entonces este se llama modelo autorregresivo de orden 1. Si yo tuviese un modelo autorregresivo de orden 2, esto luciría de esta forma. La misma variable mu sub t, yo la explicaría, por ejemplo, por el coeficiente ρ sub 1, mu sub t menos 1, más ρ sub 2, por mu sub t menos 2, y más epsilon sub t, y así sucesivamente. Pero entonces en Durbin-Watson se asume que el error se explica, o cómo se genera la autocorrelación, se genera porque el residuo está correlacionado con el residuo inmediatamente anterior. Habiendo entonces habiendo cumplido todos estos requisitos, paso a mostrar cómo se ejecuta esta prueba, cuál es la parte formal de la aplicación. El primer paso consiste en estimar el modelo de regresión. Si ustedes se fijan aquí, se cumplen los requisitos, tiene constante, no existe como variable explicativa rezago a la variable dependiente. Estoy asumiendo que tengo todos los datos y que el residuo sigue un proceso autorregresivo de orden 1. Una vez que estime esta regresión, guardamos la serie mu sub t, es decir, creamos la columna de errores y la guardamos. Y planteamos a continuación el segundo paso las dos siguientes hipótesis nulas. Nótese que estos son dos hipótesis nulas, no son una nula y una alterna. En la primera hipótesis nula, entonces, que le llamo H0, es que no existe autocorrelación de tipo positiva, no existe autopositiva. Y la segunda hipótesis nula es que no existe autocorrelación, pero de tipo negativa. Normalmente en economía y en las variables macroeconómicas es probable que se verifique más la existencia de autocorrelación positiva que la de negativa, pero bueno, no podemos descartarla y es por eso que vamos a ejecutar estas dos hipótesis nulas en forma simultánea. Como siguiente paso, y con los residuos que almacenamos del paso 1, vamos a calcular el estadístico de Durbin, que le llamamos D. Y este estadístico se calcula de esta forma o se define de esta forma.
se define como la sumatoria de t que va desde 2 hasta el tamaño total de la muestra, donde a cada error estimado en el periodo t le resto el error inmediatamente anterior y esto lo elevo al cuadrado. Y esto lo dividido por la sumatoria total de los errores al cuadrado. Y sabemos que esta sumatoria total de los errores al cuadrado no es otra cosa que la suma de cuadrados residuales entonces de la regresión. Ahora, cosa importante en el numerador, si ustedes se fijan, esto parte de t igual a 2 hasta t. ¿Y por qué? Porque recuerden que cuando nosotros calculamos el primer rezago, perdemos la primera observación. Entonces, el estadístico de Durbin parte de 2 hacia adelante y tenemos que hacer este cuadrado binomio. Este cuadrado binomio yo lo tengo resuelto aquí y le apliqué la sumatoria. Entonces me quedan estos tres términos, la sumatoria del primer término al cuadrado, la sumatoria del segundo término al cuadrado y menos 2 veces la sumatoria del primero por el segundo. Ahora, si nos fijamos detalladamente en los términos, por ejemplo, si yo miro este término y este término, difieren solamente por un término, porque esto parte en mu sub t y este parte en mu sub t menos 1. Por lo tanto, la diferencia puede ser levemente pequeña y de hecho en términos prácticos se asume que son iguales. Entonces, la primera parte vamos a asumir que estos dos términos, a pesar que es cierto que parten en un tiempo distinto, dado que la diferencia es solamente un término entre ellos, vamos a asumir entonces que son iguales. Además, si asumo que son iguales, por ejemplo, si ahora comparo este término con el del denominador, la única diferencia está también es que hay un término que no se está sumando. Este parte desde 2 hasta t y este parte desde 1 hasta t. Por lo tanto, podemos asumir primero que todo que estos dos términos son iguales y que además este término es igual al denominador. Es decir, que si esto yo lo agrupo y después, ¿cierto?, lo divido por esto, me queda básicamente que el estadístico de Durbin va a ser aquí, si ustedes se fijan, este 2 se va a juntar con este 2, que van a ser la suma de estos dos elementos, pero al dividirlo por este elemento aquí me va a quedar un 1, entonces el estadístico de Durbin va a ser 2 factor de 1 menos esta expresión. Ahora, esta expresión la vamos a anotar como rho gorro, o sea, este término que estaba en el estadístico de Durbin lo vamos a anotar como rho gorro. Por lo tanto, el estadístico de Durbin lo puedo simplemente aproximar y señalar que es igual a 2 factor de 1 menos rho. ¿Y qué es lo que es este rho? Este rho no es otra cosa que el estimador del coeficiente de autocorrelación en un modelo de autorregresivo de primer orden. Es decir, que si uno estima este modelo, va a aparecer entonces la estimación de este rho. Una vez que este número lo tenemos calculado, lo que vamos a hacer es compararlo con un número de tabla. Y este número de tabla tiene tres entradas. Tenemos que buscar el tamaño de la muestra, tenemos que especificar el nivel de significancia y K'. ¿Y qué es lo que es K'? K' va a ser el número de coeficientes estimados, en este caso en el modelo de regresión, pero sin incluir la constante. Y entonces, por ejemplo, si tenemos K parámetros, va a ser K-1 porque en este caso la constante 1 y así sucesivamente. Y vamos a ver, de hecho, en breve, que la tabla a mí me va a entregar dos valores. Una tabla que tiene doble salida. Me va a entregar un valor que se llama DL y DU. Son números. Y donde DL, en este caso, es un número que junto con DU me van a permitir a mí definir las zonas de rechazo y no rechazo de esta prueba. Con esos DL y esos DU construyo esta tablita o estas zonas de rechazo. Por ejemplo, parte en 0, después llega este valor de L que me lo entrega la tabla, de DL paso a DU, de DU paso a 4 menos DU, de 4 menos DU paso a 4 menos DL y hasta 4. O sea que el estadístico yo asumo que oscila entre 0 y 4. Obviamente justo aquí en la mitad debe quedar en forma simétrica el valor 2. Y en cada zona me dice qué debo hacer en caso, ¿cierto?, de que el estadístico D que calculé en el paso anterior esté en alguna de estas zonas. Si el estadístico D está en esta zona entre 0 y DL, entonces me dice rechace H0, existe evidencia de autocorrelación positiva. Si el estadístico está en esta zona que es DL y DU, o 4 menos DU y 4 menos DL, lamentablemente es una zona de indecisión donde no puedo, en este caso, tomar decisión alguna. Si el estadístico de Durbin está entre DU y 4 menos DU, o sea, en esta área que estoy aquí señalando, yo no puedo rechazar ni H0 y o H0 asterisco. Es decir, yo puedo indicar que no existe autocorrelación positiva o negativa. Y posteriormente también podría el estadístico de Durbin estar en el último tramo, que es entre 4 menos DL y 4,
donde en este caso tengo que rechazar H0 asterisco, es decir, va a existir existencia de evidencia de autocorrelación de tipo negativa. Cosa importante, bueno, y paso 5 obviamente es tomar la decisión en base a esta zona. Cosa importante, dado que este coeficiente ρ oscila entre 1 y -1, porque es un coeficiente de autocorrelación, se podrían verificar los siguientes casos. Recordemos que el estadístico de Durbin es aproximadamente 2 factor de 1 menos ρ. Si el estadístico o el coeficiente de autocorrelación ρ es cercano a 1, este valor cierto es cercano a 0, por lo tanto el estadístico de Durbin es cercano a 0 o tiende a 0. Y sabemos nosotros que cuando ρ toma un valor que es 1 y positivo, entonces va a existir evidencia de autocorrelación positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros calculamos el Durbin y es muy cercano a 0, yo ya tendría a priori, ¿cierto?, una evidencia para indicar la presencia de autocorrelación positiva. Ahora, si ρ toma el otro valor que es extremo, que es -1, entonces el estadístico de Durbin va a tender a 4, o sea, va a tender a este extremo. Y esto entonces me estaría indicando que hay evidencia de autocorrelación fuerte y negativa. Por último, sería el caso ideal que en una regresión tuviésemos un ρ igual a 0, porque recordemos que si ρ es igual a 0, este coeficiente, ¿cierto?, no existiría, y por lo tanto mu sub t sería básicamente un error aleatorio y no correlacionado. Y de hecho, cuando ρ, ¿cierto?, es cercano a 0, esto me queda 1 menos 0 que 1 multiplicado por el 2, entonces Durbin tiende a 2. Es decir, que si en una regresión calculo el Durbin y este Durbin es muy cercano a 2, podría, ¿cierto?, existir evidencia de que no existe autocorrelación negativa ni positiva, porque lo más probable es que estemos dentro de esta área. Bien, a continuación entonces le voy a mostrar cómo estimar este estadístico en forma manual. De hecho, la forma manual no la voy a replicar yo en eView, sino que va a quedar ustedes de tarea para que ustedes la repliquen con los pasos y los pantallazos. La voy a explicar solamente y luego le voy a mostrar entonces la forma automática. Entonces recuerden que el primer paso consiste en estimar la regresión, que en este caso es com es igual a la constante que le llamamos beta 1 más beta 2 por la productividad en el instante t y más mu sub t. Esta es entonces la regresión que estamos estimando, donde estamos tratando de explicar la compensación a través de la productividad. Ya vimos que en términos formales descubrimos que esta regresión podía presentar evidencia de autocorrelación positiva. Vamos a tratar de ver si el test de Durbin-Watson entonces nos permite en este caso confirmar esa deducción. Entonces, en el paso 1 era estimar el modelo y guardar los residuos, que yo le llamé recom. ¿Y cómo lo hago? Voy a proceso, make residual series, y guardo entonces esta serie con el nombre que yo quiero, que yo le llamé recom. Una vez entonces que tenemos eso listo, planteamos el paso 2, que es no existe autopositiva y no existe autonegativa. Y calculamos el estadístico D. Recordemos que el estadístico D al final se calcula como mu sub t menos mu sub t menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que si esto lo traduzco ahora en recom, que así fue como le llamé al residuo, recom menos recom t menos 1 al cuadrado, y recordemos que lo que está en la parte baja es la sumatoria de cuadrados residuales. De hecho, la sumatoria de cuadrados residuales ya está automáticamente calculada, así que ya sé cuánto es ese número, está aquí. Lo que me falta calcular entonces es el numerador. Bien, para calcular entonces el numerador, si ustedes se fijan, es la sumatoria de recom, donde el resto el recom t-1 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago, por ejemplo, si lo quiero hacer manualmente en eView? Creo una serie que le voy a llamar, por ejemplo, numerador, donde el numerador entonces es esta multiplicación, recom menos 1, y por recom menos 1. O sea, estoy construyendo el cuadrado de la variable. Y obviamente el denominador no es otra cosa que recom por recom, que es la suma de cuadrados residuales, que de hecho ya estaba calculada. Una vez que tenemos estas dos variables creadas, o sea, tenemos el numerador y el denominador, lo que hago a continuación es juntar ambas y por lo tanto pedirle la estadística descriptiva y pedirle, por ejemplo, la estadística en tabla. Y se va a arrojar entonces lo siguiente, va a arrojar la estadística del numerador, la del denominador, y yo lo que necesito es la suma. Entonces aquí está la suma. Por lo tanto, si ustedes se fijan aquí el Durbin-Watson, el numerador ya lo tenemos calculado y es 33,43271, que es esta parte, lo pongo, y el denominador que es 272,022. Y entonces si hago esta división, me indica que el estadístico de Durbin es aproximadamente 0,1299. Bien, una vez entonces que tenemos este estadístico de Durbin, recuerden que la siguiente paso, voy a volver atrás los pasos,
es compararlo con los valores críticos. De hecho, este Durbin que acabamos de calcular lo vamos a comparar entonces con estos valores de tabla, como ya le indiqué anteriormente, que vamos a ver a continuación, me arroja dos subvalores. Entonces, este Durbin que acabo de calcular, que es aproximadamente 2 factor de 1 menos ρ, lo vamos a comparar con, en este caso, un estadístico de tabla, que tenemos que ingresar el tamaño de la muestra, alfa y k'. Recordemos que t es 40, aquí está el 40. Voy a trabajar con un 1% de significancia, por lo tanto alfa es 0,01. Y k', recuerden que k' es el número de regresores, o el número de parámetros estimados, perdón, menos la constante. En el modelo nosotros estimamos dos parámetros, estimamos el parámetro beta 1 y beta 2, por lo tanto la suma es 2, pero menos la constante me queda 1, o sea que k' vale 1. Y es por eso entonces que aquí está ese 1. Ahora, ¿cómo busco esto en la tabla? Hay que tener cuidado porque la tabla de Durbin-Watson tiene muchos valores y es bastante sencillo perderse. Aquí tengo la tabla de Durbin-Watson y ustedes se fijan que me arroja entonces los valores de L y de U, pero esta es la tabla al 5%. En este ejemplo yo estoy trabajando con un 1%, por lo tanto tengo primero que todo encontrar la tabla del 1%. Y aquí ya estoy con la tabla del 1%. Segundo, si ustedes se fijan, aquí aparecen los K', me dice 1, 2, 3. En nuestro caso que estamos analizando, sabemos que K' vale 1. Luego que seleccionamos esta columna, entonces nos vamos al tamaño de la muestra que es n o t. En este caso, ¿cierto? Lo denotan como n y vamos donde dice 40. Aquí está el 40 y por lo tanto este valor que estoy aquí encerrando es el de L y este es el de U, 1,246 y 1,344. Esa es la forma entonces en la cual buscamos esos valores. Ahí está entonces 1,246 y 1,344. Y procedemos entonces a crear estas zonas de rechazo y no rechazo siguiendo la regla. Entonces aquí tengo el 0, después tengo el de L que es 1,246, tengo el de U que es 1,344, tengo el 4 menos de U que es 2,656 y el 4 menos de L que es 2,754. Y veo que el estadístico de Durbin que nosotros calculamos es 0,12 que cae en esta zona. Y en esta zona dice que podemos rechazar H0 y recordemos que H0 es que no existe autocorrelación positiva. Por lo tanto, si rechazamos esta hipótesis, estamos señalando que por lo menos con un 1% de significancia existe evidencia entonces que la regresión que explica la compensación salarial en base a la productividad sufre de autocorrelación. Es decir, que tenemos ya una especie de comprobación con lo que habíamos visto gráficamente. Ahora, además, pensando en lo que acabamos de obtener, uno también podría, si yo sé que Durbin es 0,1299 y esto es aproximadamente factor de 1 menos ρ, yo podría despejar de esta expresión ρ estimado. Y de hecho, ρ estimado es casi un 0,94, lo tengo acá abajo. Y esto obviamente ya me está indicando que el ρ, dado que está muy cercano a 1, entonces es evidencia de autocorrelación positiva. Ahora, desde el punto de vista automático, no hay nada que hacer porque de hecho en la regresión que está aquí, que es la regresión base, si ustedes se fijan acá abajo dice estadístico de Durbin-Watson y 0,1290, 0,1229, perdón, que es el mismo que nosotros calculamos manualmente. Entonces, eso es lo que yo le indicaba, que por defecto, los programas econométricos arrojan este cálculo de este Durbin-Watson. Cuidado, porque si ustedes estiman este modelo sin constante, igual va a arrojar el Durbin-Watson, pero recuerden que no puede ser utilizado porque uno de los supuestos de la prueba es que tiene que tener constante. Bien, la segunda prueba formal se conoce como la prueba de Breusch-Godfrey. Cuidado con la prueba porque la otra se llama Breusch-Pagan-Godfrey, la de heteroceasticidad, la de autocorrelación se llama Breusch-Godfrey. Y esta prueba también tiene algunos, digamos, ventajas sobre el estadístico de Durbin-Watson. ¿Y por qué? Porque en esta prueba, el modelo de regresión a estimar, y a diferencia entonces de la prueba de Durbin-Watson, podría o no tener intercepto o constante. Además, permite trabajar con modelos donde se incorporan rezagos a la variable dependiente, cosa que obviamente tenía que descartar con el test de Durbin-Watson. Sin embargo, se mantiene lo que teníamos anteriormente, que no pueden existir observaciones faltantes en los datos. Y este modelo es más flexible que Durbin-Watson además porque permite que el proceso autorregresivo que genera la autocorrelación sea de orden P. Es decir, que si Durbin llegaba hasta aquí, que eso es lo que asumía,
El modelo de Breusch-Godfrey asume que puede ser una autocorrelación de orden 1, 2, 3, hasta una autocorrelación de orden P. Aquí hay un error, esto debe ser T menos P. Entonces, el modelo o la prueba de Breusch-Godfrey normalmente se prefiere sobre la de Durbin por los limitantes que tiene Durbin y aparte porque Breusch-Godfrey ofrece este, digamos, elemento que es muy importante, que es una flexibilización del nivel o, cierto, el grado de autocorrelación que puede ser de orden 1, orden 2, etcétera. Bien, ¿cómo funciona esta prueba de Breusch-Godfrey? También a través de pasos que son bastante sencillos y es por eso que también no lo voy a replicar manualmente y van a quedar de tarea y simplemente después les voy a mostrar cómo funciona el mecanismo automático. En el paso 1, y al igual que lo que ocurría con Durbin-Watson, estimamos el modelo base que está aquí y guardamos la serie de residuos. Con los residuos de este paso, lo que vamos a hacer es construir una regresión auxiliar donde la variable dependiente va a ser el residuo que acabamos de calcular, y esto va a depender en forma lineal de una constante, de todas las variables independientes del paso 1, o sea, de x2, x3 hasta xk, y además vamos a incorporar p rezagos de mu, donde este p depende básicamente del investigador. Este p, si bien no hay una regla, por ejemplo, p va a ser igual a 1 si es que estamos trabajando con datos que son de tipo anuales. Va a ser igual, por ejemplo, a 4 si estamos trabajando con datos trimestrales. 12, por ejemplo, si es mensual y así sucesivamente. Es decir, la idea es ver si dentro de un año calendario existe algún tipo de autocorrelación. Entonces, si ustedes se fijan aquí, la regresión auxiliar consiste en hacer la regresión del error que obtuvimos en el paso 1 sobre una constante, sobre todas las variables independientes que estaban en el paso 1, aquí está desde x2 hasta xk, y además, en este caso, vamos a incorporar entonces p rezagos de la variable dependiente. Aquí nuevamente esto es t menos p. Incorporamos entonces mu sub t menos 1, mu sub t menos 2, hasta mu sub t menos p. Si ustedes se recuerdan, nosotros ya vimos que cuando yo tengo la serie mu sub t y tengo la serie, por ejemplo, mu sub t menos 1, automáticamente pierdo la primera observación. O sea, aquí va a haber un valor, aquí va a haber un valor, pero automáticamente cuando yo calculo acá, pierdo esta primera observación. Entonces, ¿qué es lo que hace Ibius para no perder esa observación? Ibius la reemplaza automáticamente por un 0. Es decir, que en todos los rezagos del test de Breusch-Godfrey, si yo tengo dos rezagos, que en este caso sería perder los dos valores iniciales, por ejemplo, mu sub t menos 2, que pierdo ese dato y ese dato, Ibius lo va a reemplazar automáticamente por un 0 para así poder utilizar toda la muestra, no desde el segundo periodo o del tercer periodo o del primer periodo en adelante, sino que utilizar toda la muestra. Luego, una vez que ya tengo planteada esa regresión auxiliar, si ustedes se fijan, para establecer aquí que no hay relación entre el error y su pasado, yo tendría que asegurarme que todos estos coeficientes ρ1, ρ2, ρ3, hasta ρ sub p son 0. Y es por eso entonces que planteo esta hipótesis que todos los ρ que están en la regresión auxiliar son 0. Para calcular entonces el estadístico que me permite tomar la decisión, yo calculo esto que se escribe como t menos p por r cuadrado, donde el r cuadrado es el r cuadrado de la regresión auxiliar, porque acá lo importante de esta regresión es obtener entonces el r cuadrado. Luego entonces hago este ajuste t menos p por r cuadrado y esto va a tener distribución chi cuadrado con p grado de libertad y 1 menos alfa de probabilidad. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Aquí está la distribución. Aquí está entonces el chi cuadrado con p y 1 menos alfa de probabilidad. Esta es la zona de no rechazo y la zona de rechazo. Entonces, si este estadístico, por ejemplo, es mayor que el chi cuadrado de tabla, yo estoy en la zona de rechazo, lo cual me permite rechazar esta hipótesis nula planteada. Es decir, que por lo menos hay uno de estos coeficientes que no es igual a 0. En este caso, entonces, va a existir autocorrelación. ¿Y por qué? Porque en esta regresión estoy señalando que mu sub t por lo menos tiene alguna relación con alguno de estos mu rezagados. Cosa importante, algunos paquetes econométricos como Ibius, en lugar de utilizar t menos p, simplemente multiplican t o n, ¿cierto? Si le denotamos n por r cuadrado. Así que también eso es importante considerarlo, que nos pueden dar alguna diferencia entre los cálculos manuales y los cálculos automáticos.
Bien, entonces con la misma modelo que estábamos explicando, donde la compensación la tratábamos de explicar por la productividad, estimamos la regresión, guardamos la serie de residuos, que es el paso 1. En el paso 2, recuerden lo que tenemos que hacer es la regresión del error sobre todas las variables independientes más errores rezagados. En este caso voy a utilizar un número p igual a 2. Es decir, voy a trabajar con 2 rezagos. Y ya sabemos que eView, para utilizar los rezagos, utiliza, ¿cierto?, el término paréntesis menos 1. Por ejemplo, creé una variable que aquí se llama recom-1, que lo que está haciendo es calcular el primer rezago de la variable, es decir, estoy creando mu gorro t-1, y estoy creando aquí, por ejemplo, mu gorro t-2, que le llamo recom-2, y no es otra cosa que recom paréntesis menos 2. Como indiqué anteriormente, al calcular, por ejemplo, el primer rezago, pierdo el primer dato. A calcular el segundo rezago, pierdo los 2 primeros datos. Entonces, eView lo que hace es que automáticamente lo reemplaza por un 0, en la forma automática, no en la manual que estamos haciendo, y es por eso que si queremos aproximarnos al valor que nos entrega eView, nosotros vamos a abrir cada una de estas series que creamos, mut-1 y mut-2, y vamos manualmente a incorporar un 0 donde diga NA. eView reconoce como NA aquellos datos que no puede calcular. Por ejemplo, aquí está. Cuando yo calculo mu sub t menos 2 gorro, eView va a hacer este cálculo. Si ustedes se fijan, hay datos del año 61 en adelante, pero automáticamente me indica que yo perdí estos 2 datos. Entonces, nosotros vamos a, en la hoja, vamos a aplicar o cliquear donde aparece editar más menos. Y una vez que esté activo, ponemos manualmente un 0 en la primera observación y un 0 en la segunda. Y lo mismo tenemos que hacer entonces con la variable mu sub t1. Una vez que lo tenemos creado, procedemos a estimar la regresión auxiliar, donde la variable dependiente es recom, y este recom, recuerde que lo vamos a aplicar por la productividad, que es la única variable original dependiente del modelo base, y por 2 rezagos entonces de este recom. Tenemos recom menos 1, recom menos 2. Aquí está entonces la estimación que debiésemos hacer en eView, y aquí está la estimación de la regresión auxiliar con su R cuadrado. Y recuerden que aquí lo importante es el R cuadrado. Entonces tenemos un R cuadrado que es 0,806740 y sabemos que nuestro nivel P es igual a 2, o el número de rezago es igual a 2. Planteamos la hipótesis nula, y en este caso la hipótesis nula de no autocorrelación, o que no existe autocorrelación, es que tanto en forma simultánea ρ1 igual a 0 y ρ2 son igual a 0. Posteriormente, en el paso 4, calculamos el estadístico en base al R cuadrado que obtuvimos la regresión auxiliar, y calculo entonces T menos P por R cuadrado, que sería 40 menos 2. Recuerden que el tamaño de la muestra que utilizamos es 40, ese es T, menos 2 por el R cuadrado, esto nos da 30,65, y este lo comparamos con un chi cuadrado de tabla que tiene 2 grados de libertad y 0,95 de probabilidad, y que en la tabla estadística es 5,99. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, 5,99. Esta es la zona de no rechazo, zona de rechazo. Y concluyo, dado que el estadístico que calculamos es 30,65, concluyo entonces que puedo rechazar la hipótesis no la planteada con un 95% de confianza. Esto quiere decir que ya sea ρ1 y o ρ2 son distintos de 0. Y si ρ1 y ρ2 son distintos de 0, quiere decir que existe una correlación entre el error y el error con un rezago y o con 2 rezagos. Es decir, que el modelo tiene autocorrelación. Lamentablemente, lo que no me arroja como resultado el test de Breusch-Godfrey, a diferencia del de Durbin-Watson, es que no me dice qué tipo de autocorrelación tengo, si es positiva, si es negativa. Eso sí lo arrojaba Durbin-Watson. Bueno, pero lo importante es saber que existe autocorrelación y por lo tanto no podemos confiar en los resultados de la regresión original. Ahora entonces le voy a mostrar cómo eView lo hace en forma automática. Aquí tengo la regresión base y para aplicar entonces el test de Breusch-Godfrey vamos a la opción View. Luego vamos a la opción diagnóstico de los residuos. Aquí está. Y test de correlación serial. Que es esa opción. Me dice, ¿cuánto rezago quiere incluir? Por ejemplo, nosotros en nuestro modelo manual incluimos 2. Ese es el P que estamos seleccionando, entonces seleccionamos OK. Y si ustedes se fijan aquí aparece
observaciones por R cuadrado. No es la observación en menos P por R cuadrado, sino que la observación por R cuadrado. De hecho, en la parte baja ya se calculó la regresión auxiliar que nosotros hicimos manualmente y el match es perfecto. No más que el estadístico aquí, como le indiqué, views no lo pondera por el número de, o no le resta, perdón, el número de rezagos, sino que simplemente es T, que es 40 por el R cuadrado, que es el R cuadrado de este modelo, que es 0,80. Y eso da entonces un valor de 32,26. Y esto lo compara con un chi cuadrado de orden 2. Y la probabilidad de cometer error tipo 1 entonces es 0. Por lo tanto, de acuerdo a los valores clásicos de significancia que 1, 5, 10%, podemos rechazar la hipótesis nula. Es decir, rechazamos que no existe correlación hasta de orden 2. Luego entonces, tanto con el test de Durbin-Watson como con el test de Breusch-Godfrey, acabamos de probar formalmente que la regresión que explica la compensación salarial sufre de autocorrelación. Es decir, que no podemos confiar en los resultados si queremos, por ejemplo, hacer alguna política que aumente la compensación, aumentando productividad. Y es por eso que el siguiente o la siguiente etapa es corregir esa regresión de modo que ya no tengamos el problema de la autocorrelación.